At Granger, we're for the ones who specialize in saving the day and for the ones who've mastered the art of keeping business moving. We offer industrial-grade supplies for every industry with same-day pickup and next-day delivery on most orders, all backed by real people ready to help. So you can get the right answers and products right when you need them. Call, click Granger.com, or just stop by. Granger, for the ones who get it done. Y permítanme saludar esta tarde al licenciado Jimmy Cruz, jefe de economistas de PKF México, que siempre colabora con nosotros en materia de economía para entender algunas cuestiones, y sobre todo tomando en consideración que efectivamente en los cierres de año se hacen balances, mejor dicho, y proyecciones económicas para el año que viene, cómo cerrará pero vamos a hablar un poco al respecto precisamente del balance y perspectivas económicas 2024. Licenciado Cruz, me da mucho gusto saludarle y muy agradecida como siempre que usted participe con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes, Mercedes, y me da a mí un placer enorme estar contigo y con tu auditorio. Licenciado Cruz, se toma en consideración para este balance y perspectivas económicas del siguiente año, el Producto Interno Bruto por persona ocupada, también otra variable como es la inversión en nuestro país, el empleo, sin duda alguna fundamental, de igual manera el tipo de cambio del que en muchas ocasiones hemos platicado con usted en diferentes espacios, la pobreza, esa que se ha buscado erradicar, otra de las variables en materia económica. ¿Qué sería, digamos, lo más importante o por dónde comenzar, como siempre le digo, para los de a pie? ¿Cuál es esa parte fundamental que nos interesa más a los ciudadanos? Pues sí, Mercedes, fíjate que tenemos varias notas contrastantes. En primer lugar, debemos decir que recordemos que el Producto Nacional de México y de las economías se mide por la suma, Mercedes, del consumo, más la inversión, más el gasto de gobierno, más el balance de las exportaciones y las importaciones. A esto es a lo que llamamos el Producto Interno Bruto. Y en este año 2023, Mercedes, finalmente logramos salir de las cifras que teníamos negativas y hemos rebasado los niveles prepandemia. Es decir, por primera vez estamos alrededor de un 3.14% por arriba de los niveles que traíamos antes del inicio de esta pandemia, que fue y que representó la crisis más grande de la historia reciente en México y el mundo. Sin embargo, Mercedes, aún con este rebote en crecimiento que ya traemos a niveles del 3%, el sexenio actual, Mercedes, se va a caracterizar por ser un sexenio en el cual apenas vamos a crecer un 0.87% anual. Este crecimiento, Mercedes, es uno de los más bajos en los últimos 40 años, ya que el crecimiento de 0.87% que tendremos promedio anual en este sexenio será muy similar al que tuvimos con el presidente Miguel de la Madrid, que, como bien sabemos, estuvo en la presidencia de 1982 a 1988. Desde entonces, Mercedes, no teníamos un crecimiento económico pero tan bajo. Otra de las notas que no es tan positiva, que también es de hecho una nota preocupante, Mercedes, es que si dividimos el Producto Nacional entre todos los mexicanos, es decir, si nos dividiéramos un pastel del tamaño del Producto Nacional y nos toca una rebanada a cada mexicano, pues resulta, Mercedes, que esa rebanada de pastel al día de hoy todavía es más pequeña que la que teníamos en 2018. Es decir, aún no alcanzamos un nivel de producto per cápita similar al que teníamos al inicio de este sexenio. Y otra nota que, también es un tanto desalentadora, es que el producto generado por cada persona empleada está cayendo.
está cayendo constantemente desde el 2018 y al segundo trimestre del 2023 llevábamos una caída en la generación por cada persona ocupada del 8.5%. Esta, Mercedes, es una caída que no veíamos en circunstancias, digamos, normales, solo en tiempos de crisis, desde el año 2008 y 2009, que fue cuando se presentó la gran recesión de inicios de este sexenio, de esta década. Entonces, sí traemos por aquí un tema todavía negativo, digamos, del comportamiento. La nota positiva, hay varias notas positivas también, haciendo un balance. Una de ellas es que la inversión está recuperando ya los niveles previos también a la pandemia. Ya estamos en niveles del 19.3% del Producto Interno Bruto, y esa inversión, Mercedes, que es el motor del crecimiento futuro, porque no hay manera de crecer sin inversión. Esa inversión es en gran parte, Mercedes, la que generan las familias y las empresas. Es decir, las empresas y las familias representan en su conjunto el 80% de toda la inversión nacional. Entonces, cuando estamos hablando y haciendo un llamado a que se efectúe más inversión, a que se realice más inversión, en realidad a los que estamos convocando es a los amplios sectores de la iniciativa privada, que son los que son realmente el motor de la inversión y por lo tanto el motor del crecimiento futuro. Como sabemos, el gobierno en México invierte relativamente poco, porque tenemos por un lado el gasto corriente, que es muy elevado, y por otro lado pues traemos una recaudación histórica, Mercedes, de impuestos que es muy baja. O sea, el gobierno mexicano es de los de peor desempeño en cobro de impuestos en el mundo, Mercedes. Pues entonces, es que siempre nos aprietan a los mismos en lugar de buscar nuevos contribuyentes, ¿no? Es que así es, Mercedes, porque si te fijas, más del 50% de la actividad económica es informal o es ilegal. Entonces, ¿cómo le vas a cobrar los impuestos a la informalidad y a la ilegalidad? Pues no se puede. Entonces, como bien lo dices, estamos constantemente apretando las tuercas del sector formal de la economía, que es el que sí paga impuestos. Efectivamente. Ahora, déjeme detenerme rápidamente, licenciado Cruz, en esta parte del crecimiento anual del 0.87% en más bien en el sexenio, ¿no? En el sexenio actual. Es promedio anual. Promedio anual. ¿Cuáles son las variables para que estemos casi comparándonos con el sexenio, como bien decía usted, de Miguel de la Madrid, que fue de 0.51? ¿La pandemia tuvo algo que ver o no? Sin lugar a dudas, la pandemia tuvo bastante que ver. Esta caída que tuvimos del 8.5% en el 2020 le pega al promedio del crecimiento sexenal, pero no olvidemos, Mercedes, que en 2019, sin pandemia, nos estancamos en el primer año de este sexenio al 0% de crecimiento. Entonces, no ayudó, evidentemente, que ya traíamos una tendencia decreciente del producto por una gran cantidad de factores, entre ellos, obviamente, la incertidumbre que tuvo las negociaciones del TEMEC, tal vez algo de incertidumbre que hubo con el cambio de gobierno, en fin, las señales negativas que se dieron para el marco normativo, la cancelación del aeropuerto de la Ciudad de México, en fin, diferentes señales que se enviaron a los inversionistas y que hicieron que la economía se estancara desde el 2019. Hablemos ahora del empleo, porque el empleo sin duda alguna también es una variable importante, pues para que ese país pueda seguir produciendo desde el ámbito de cada ciudadano. Parece ser que estamos con buenos números, no sé si los ideales, pero al menos buenos. Son buenos números, Mercedes.
esto producto del rebote de la economía a niveles, como ya lo mencioné antes, superiores al 3%, nos están generando un índice de desempleo que está rondando niveles del 4%, es decir, es casi para la, digamos, teoría económica, es prácticamente un pleno empleo. No sé si será el caso de muchos de nuestros radioescuchas, pero cada vez cuesta más trabajo encontrar personal, cada vez es más difícil encontrar a las personas que cubran una plaza, etcétera, y esto se debe en parte a que el empleo está creciendo bastante en México. A ver, explíqueme eso bien porque creo que ya me perdí. O sea, ¿cómo que es difícil pero está creciendo? No, está creciendo el empleo. A lo que voy es que está disminuyendo el desempleo. Es decir, cada vez hay más personas ocupadas. Cada vez hay más personas que tienen trabajo y entonces cada vez es más difícil encontrar el talento que se requiere para los puestos en la fábrica, en la oficina, en la tienda, en todos lugares. Entonces realmente hay en este momento una escasez de personal. ¿Cómo se proyecta para el 2024? 2024 va a ser un año bueno, Mercedes, para nuestra economía. 2024 vamos a rebotar a niveles un poquito mayores al 3%, entonces va a ser un año, es el año con el mayor presupuesto de la historia del país. El presupuesto del gobierno federal se acaba de aprobar por más de 9 billones de pesos, el cual trae integrado un paquete de recaudación de impuestos sobre la renta, de IVA, de impuesto especial sobre productos y servicios, pero también trae implícito el tema del rebote por el precio del del petróleo, del barril de petróleo. Entonces trae implícito ese rebote y también trae un buen paquete de deuda de casi 2 billones de pesos de déficit presupuestal, que es un déficit que tampoco veíamos desde los años 90. Sin embargo, Mercedes, es un déficit que todavía es razonable y que es controlable de acuerdo a las dimensiones macroeconómicas de nuestra economía. Esto a grandes rasgos va a ser un año bueno, va a ser un año de crecimiento, así que si alguien tiene la esperanza de abrir un negocio, de invertir más en su negocio o de crecer, 2024 va a ser un buen año para la economía mexicana, a menos que tengamos alguna situación adversa, que nunca está de más decirlo, ¿verdad? Alguna situación relacionada con algún cisne negro, un endurecimiento de la escalada de la guerra en Medio Oriente, tal vez algún nuevo problema que surja en Ucrania, no sabemos. Entonces sí tenemos que ser precavidos, pero en términos generales 2024 va a ser un buen año para la economía mexicana. Efectivamente, esto que menciona usted de las guerras que estamos teniendo en este momento en el mundo, pues también se ha visto afectado en algunas inversiones que se hacen, digamos, a nivel particular y en el tema dólar-peso mexicano. Así es. Porque en este momento se sale perdiendo en las inversiones y entiendo que tiene que ver mucho precisamente el tema de las guerras. Tiene que ver y está relacionado con la turbulencia financiera que genera un conflicto de esta naturaleza, tanto por la apuesta que hacen los inversionistas para volar a mercados más seguros, también por el movimiento de instrumentos de inversión hacia sectores como el oro. En fin, hay evidentemente un nerviosismo. Por eso es que los fundamentos están dados para que el 2024 sea muy bueno. Sin embargo, habrá que ser precavido por este tema precisamente de la inestabilidad geopolítica global. ¿Cuál es la perspectiva para el tipo de cambio? ¿Que cierra cómo y abra cómo? Efectivamente, no se tiene la bola de cristal, pero más o menos, ¿cuál es la proyección, licenciado Cruz? Sí, claro que sí. Mira, el presupuesto nacional que está incluido, digamos, en los criterios generales de política económica establece que traeremos un tipo de cambio de aproximadamente 17.6%. El Banco de México para el 2024 es un poco más
conservador y lo está estableciendo en 18.7 pesos, 18.7 pesos por dólar, y el de la Secretaría de Hacienda o del Gobierno Federal es de 17.6, o sea, casi una banda, vamos a decir así, de un peso, entre 17.6 y 18.7 pesos por dólar. Nos queda un minuto, licenciado Cruz, preguntarle rápidamente si el presupuesto de egresos, algunos analistas han considerado que en un momento determinado en el futuro podría cobrar o podría tener un quiebre por la gran cantidad de dinero que el gobierno federal en este último año, en su sexenio, pretende inclusive dar, por ejemplo, en temas como el programa del 65 y más, que estaría yendo más allá de su capacidad. No se ve que esté yendo más allá de su capacidad. El nivel de endeudamiento, como lo dije, todavía es razonable para los fundamentos macroeconómicos de México. Sin embargo, Mercedes, sí estamos empezando a ver ya cierta tensión en el presupuesto nacional, y esto va a llevar a que el próximo sexenio, sea quien sea el presidente, gane quien gane, va a tener que hacer una reforma fiscal en los primeros 2 años del próximo mandato. Licenciado Jimmy Cruz, estaremos platicando ya prácticamente al cierre de este año algunas variables que se puedan dar en torno a este tema, pero como siempre yo le agradezco infinitamente su participación. Con todo gusto. Un abrazo. El licenciado Jimmy Cruz es jefe de economistas de PKF México. Nos vamos al noticiero, Notisistema de las 7. En The Home Depot puedes encontrar soluciones de almacenamiento que se adapten a tus necesidades, como estantes industriales Husky, con una capacidad de carga de hasta 2.500 libras por estante. Así que, sí, puedes soportar el peso de tus pesas, herramientas, cajas con todos tus recuerdos y más. Porque el sistema de almacenamiento adecuado debe ajustarse a lo que tú necesitas. Ahorra más con hasta 25% menos en almacenaje seleccionado por Internet. The Home Depot. Haces más. Logras más.